Al comienzo, como siempre, lo primero que tengo que hacer es darles la bienvenida al Museo de Cuenca. La verdad es que es un placer ver esta sala llena de gente día tras día en estas conferencias y hoy especialmente con una conferencia con un título de sugerente como Enriquezadas y Minas. Esta conferencia forma parte de un ciclo de conferencias, es el segundo sobre romanización, un ciclo de conferencias que, bueno, ya llevamos todo el semestre, esta es la penúltima conferencia, y el objetivo de estos ciclos son, como ya les he dicho muchas veces, es acercar la investigación al público en general, ¿no? A todos los interesados, y entonces me parece muy importante. Generalmente las investigaciones se quedan en estos papers, en estos artículos de investigación, y bueno, qué mejor que los investigadores, con los trabajadores, con los arqueólogos que excavan los yacimientos para contarnos realmente qué es lo que han sacado. Hoy además, bueno, quiero agradecer especialmente, como siempre, a los ponentes y en particular a Fernando Salazar, que esté aquí, que nos haya hecho un hueco para contarnos este magnífico yacimiento. A todos los presentes, por supuesto, agradecerles hoy aquí que nos acompañen, y especialmente, bueno, pues a algunas personalidades que nos acompañan y nos empujan, como Yolanda Rosalén, la coordinadora de Cultura, como Piedad Basadore, la alcaldesa, o José María, me ha dicho. Luis Mariano, perdón. El teniente alcalde de Torrejoncillo. La verdad es que es muy importante que tengamos el apoyo de las instituciones, y además, bueno, pues, que este apoyo de las instituciones se vea plasmado en la cultura, ¿no? que es complicado muchas veces en este ámbito tener este gran apoyo. Este ciclo de conferencias no sería posible sin el apoyo de las instituciones, como siempre, el apoyo de la Universidad Internacional de Pelayo, que también nos permite desarrollar este tipo de investigaciones, nos permite traer a investigadores, a los investigadores, y la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos apoya fundamentalmente, pues poniendo ponentes, ¿no? Trayendo los ponentes y apoyándonos desde el punto de vista institucional también, ¿no? Bueno, les decía que hoy es la penúltima conferencia de este ciclo, un ciclo que llevamos desde febrero. Es el segundo. La verdad es que la romanización es un tema tan importante que podríamos hacer muchos ciclos alrededor de ello, pero bueno, un ciclo genérico hablando de cosas que hoy se van a poner sobre el papel. Pues hablamos en el primer ciclo del último semestre del año pasado, pues sobre vías, sobre el mundo, sobre ciudades, sobre el mundo rural, y bueno, pues en este segundo ciclo hemos preferido pues ponerle nombre y apellidos y hacerlo bastante más detallado, con investigaciones específicas como la que hoy nos ocupa, ¿no? El título de la conferencia, muy sugerente, la verdad. Le felicito al ponente de haber propuesto este título, Enternazadas y Minas y Yacimientos Urbanos de Torrejoncillo del Rey. Bueno, nos habla un poco de este mundo rural y sobre todo de esta funcionalidad de todos conocemos, y a mí además ha salido aquí también en el ciclo de conferencias, esos restos que todos tenemos en nuestros municipios, o en casi todos conocemos, y que no sabemos qué pintan. Hemos hablado de Segóbriga, hablamos de Cádica, hablamos de Noeda, pero claro que esos pequeños restos, bueno, pues yacimientos como este o intervenciones como esta, pues la verdad es que nos ponen de manifiesto para qué servían y cómo se completaba todo el mapa de poblamiento romano de esta provincia, ¿no? Para hablarnos hoy de él viene pues el arqueólogo que dirigió las intervenciones, Fernando Ruiz Salazar, graduado en Historia por la Universidad de Murcia, arqueólogo profesional desde el año 2017, desarrolla su trabajo actualmente en ideas medioambientales, y bueno, ejerce como tutor también, además de varios alumnos, y ha trabajado y trabaja en diferentes proyectos de investigación, como el Cerro de los Picos, la Botella de Acequión, que además viene recién llegado, eso me comentaba,
o el proyecto de monumento funerario megalítico del Amarejo 1. La verdad es que me parece muy interesante también, yo voy a terminar, no quiero enrollarme más, que me estoy enrollando demasiado, pero me parece muy interesante también esta intervención porque nos pone de manifiesto no solamente el resultado de la intervención, sino cómo hemos llegado a estos resultados. Generalmente entendemos la arqueología, entendemos el patrimonio como algo opuesto al desarrollo, ¿no? Algo opuesto a hacer una carretera o a hacer una vía, y realmente hoy estamos aquí precisamente para hablar de un yacimiento porque se ha hecho un desarrollo, ¿no? Porque se ha hecho en este caso una planta fotovoltaica, y gracias a él pues hemos podido conocer, hemos podido excavar este yacimiento que nos viene hoy aquí a contar Fernando. Así que la verdad es que, bueno, creo que tenemos todos los ingredientes para aprender, para disfrutar y sobre todo para valorar nuestro patrimonio. Sin más, yo les dejo en las manos de Fernando, que son mejores que las mías. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Sí. Bueno, lo primero, dar las gracias a esta casa y a ti personalmente por la invitación. Es de muy agradecer, la verdad. Y la oportunidad, sobre todo, pues, de aportar mi pequeño granito de arena al conocimiento sobre el mundo romano en Cuenca y, sobre todo, ahora mismo pues, en Torrejoncillo del Rey y, concretamente, en este yacimiento, que es Urbanos. Para hablar un poquito de Urbanos tenemos que entender dónde está y la ubicación, la situación que tiene respecto tanto al mundo de las vías romanas, por eso le da el nombre que daba la conferencia, y al tema de la minería del lápiz, que está muy vinculado con el mundo romano en Cuenca. Bueno, aquí quiero reflejar dónde está el yacimiento de Urbanos. En la trama que ven en rojo serían las vías principales y secundarias que se conocen en en Cuenca, en la zona, y los tres principales núcleos, Cercábica, Segóbriga y Valeria. Como pueden comprobar, Urbanos está prácticamente en medio, además en un triángulo de comunicaciones que une Segóbriga hacia Torrejoncillo del Rey, que estaría justamente donde hace la T. Aquí estaría Montalvo, en la zona de Vito, y justamente pues, toda esta área está llena, sembrada de minas de lápiz. Aquí pueden verlo mejor reflejado. En los elementos en rombos son complejos mineros y los triángulos serían yacimientos que se conocen de época romana. Más o menos todos están asociados al tráfico de las calzadas y luego aparte, pues como pueden ver, muchos de ellos coinciden con los complejos mineros. ¿Por qué tenemos un yacimiento en ese punto? La verdad es que Urbanos destaca tanto por su ubicación con las calzadas, con las minas y luego aparte su situación con respecto al río Gehuela. Está en una vega, un pequeño altiplano, y controla perfectamente el valle con una zona fluvial más o menos estable. El río actual no es para nada lo que tendríamos en periodos antiguos, es un río que en época antigua tenía mucha más agua, a día de hoy está canalizado y apenas tiene curso de agua. Pero si comprobamos un poquito cómo funciona, sobre todo en fotografía aérea y demás, se ve como es un río que es muy ancho. Entonces, son ríos que tradicionalmente, sobre todo en época antigua, desbordaban. Entonces, los yacimientos suelen estar un poquito más en alto para precisamente aprovechan esas vegas que, con tantos en las zonas fluviales y con todo el aluvión de la riada y demás, genera zonas muy ricas para el cultivo. Entonces, tienes una buena zona de cultivo del cereal, de la vid, del olivo, y todo eso pues, al final incrementa la riqueza y sobre todo pues, la riqueza que había bajo tierra en este área. Es el lápiz specularis, que famoso en todo el Imperio Romano, hasta que pues, con la
la invención se empieza a fabricar lo que era el vidrio, entonces se abandona y al final pues, genera pues, el decaimiento de estas minas, al final también de la propia Segóvida, de Cáldica, de Valeria, que van cayendo poco a poco hasta que pues, desaparecen muchas poblaciones asociadas a estas y hay ciudades que directamente pues, se quedan muy disminuidas. Urbano como asentamiento, para que lo podamos entender un poquito, si nosotros vamos a campo y estamos pasando por las parcelas en las que se extiende el yacimiento, vamos a comprobar que en superficie hay una cantidad inmensa de material. No solamente cerámico, también hay lítica, hay constructivo, hay de todo. Y luego aparte de todo el área es una mancha gigante gris, ceniza. Ya estamos viendo que hay algo ahí. En primer lugar, pues, esto es la ermita de Urbanos, el entorno, y lo que he señalado en el polígono negro es lo que a priori es el área del yacimiento. 11 hectáreas. No es pequeñito. Obviamente no todas esas 11 hectáreas son yacimiento. También hay que entender que tiene una evolución. Desde época romana hasta el siglo XVIII hay varios asentamientos que se superponen. Pero lo primero que vemos es que si vamos al sitio vamos a ver material industria lítica. Y no industria lítica de hace 2 días, industria lítica musteriense. O sea, tenemos poblamiento desde la época desde musteriense para el Paleolítico superior. Luego, ahí empiezan a aparecer materiales que son posiblemente carpetanos y a falta de un estudio más sistemático, excavaciones y demás, seguramente romanos republicanos. Ya empezamos a ver un poquito cómo el mundo romano aparece. Y luego, ya con la excavación realizada, vemos que tenemos un poblamiento estable, potente, a mediados del siglo I después de Cristo, que perdura hasta el siglo IV. No sabemos si aguanta más tiempo, cuarto, quinto, por ahí nos movemos. Después se abandona la zona y hasta la fecha, yo en las prospecciones que realizamos y en la excavación no hemos visto material andalusí. No hemos visto nada que nos hable de materiales andalusíes. O sea que del siglo, vamos a poner siglo V, al siglo XII, nada. En el siglo XIII se decide, o sea, ya con la zona está bajo dominio castellano, se reocupa el espacio y se levanta una nueva población. Estaríamos hablando de urbanos tal y como lo conocemos, hasta que en el siglo XVIII tropas austriacistas, guerra de sucesión española, fuego a todo, desaparece todo. Muchas poblaciones, la ermita de San Miguel también desaparece todo eso. Hay muchos sitios en la zona que acaban arrasados en este momento. Entonces, ¿por qué quiero dar este repasito? Pues porque hay que entender cómo evoluciona el yacimiento para ver las estructuras y el yacimiento romano que voy a mostrar a continuación, por qué tenemos lo que tenemos y está tan camuflado. Digo camuflado porque tenemos muchas estructuras de este periodo de la época medieval que se superponen a lo romano, lo camufla, vamos a ponerlo entre comillas, lo reutiliza y lo reaprovecha. Entonces, hasta el momento que creo que no me equivoco, la única intervención arqueológica propiamente ilegal realizada en urbanos fue la que tuve la suerte de dirigir en 2023. Sí que se han hecho excavaciones ilegales, sí que se han hecho varios expolios, y si buscamos por internet hay referencias que si hay un epígrafe de una legión, que si hay teselas, que si hay monedas. Aquí en el propio museo tienen depositado material procedente de una requisa a un expoliador que lo pillaron en Fraganti en el momento de la Guerra Civil y se lo pillaron. Entonces, pues, el sitio es conocido y el sitio tiene mucho tráfico, porque además es un sitio que es muy visitable y además tiene muchísimo arraigo, tanto para el Torrejoncillo como para el pueblo de alrededor. Al final, la romería, la fiesta es allí y es una cosa importante. Entonces eso es destacable, que no es un sitio que está muerto, o sea, es un punto clave para Torrejoncillo y el entorno.
Ahora, ¿por qué hicimos esta excavación? Pues como ha comentado Miguel, se hizo una planta fotovoltaica en Palomares del Campo y la línea de evacuación pues iba por el camino, iba paralela. Entonces pues hubo que, obviamente pues había que hacer un control arqueológico. Se hizo una supervisión, hicimos un decapado, sorpresa. Sabíamos que podía haber restos, ahora no pensábamos que iba a haber lo que salió. En cuanto empezamos a decapar, ya vimos lo que había y nada, pues después de hablar bueno, pues se decidió hacer una excavación en extensión para ver la entidad. Porque la verdad es que en un primer momento, pues, sinceramente, no nos esperábamos que saliesen estructuras con entidad. Estaba muy superficial, estamos hablando de que hay puntos en los que literalmente a 2 dedos de profundidad estaban saliendo estructuras, a 2 dedos debajo de un camino. Entonces, lo que comentaba, verificamos que sí, que teníamos restos, le damos a una excavación y visto ya el percal, voy a decirlo así, un poco más que teníamos, pues salimos con la ancha promotora, con cultura, cómo proceder. Documentamos todo lo que pudimos y viendo que eso se nos iba de manos, que es un despropósito económico y aparte, a ver quién es el guapo que firma que se destruya eso. Yo no. Y menos mal. ¿Puedes subir un poquito? Perdón. Digo que eso que vimos con la empresa promotora, que en este caso era el Grupo Zaragoza, y con el Servicio de Cultura, con Carlos Villar, cómo podíamos proceder. Al final se decidió soterrar, o sea, hacer una perforación dirigida y evitar la afección. El yacimiento está debajo del camino, está conservado, se ha salvado. Pero eso comentaba Miguel. No, la arqueología es destructiva, sí, pero hay veces que se puede compatibilizar el desarrollo y la arqueología. No siempre se puede, pero en este caso se ha hecho. Entonces, si ahora se decide volver a intervenir, a ver, hay que levantar un camino, pero se puede, y se puede recuperar, y se puede seguir excavando y seguir interviniendo. Hay muchísimo por hacer, muchísimo. Entonces, esto es una idea. En negro son los muros. En rosa o morado son elementos, anomalías que se dieron con un georradar precisamente para ver. Entonces, todo lo que veis son elementos arqueológicos que hay debajo del camino. Todo. Nosotros excavamos este puntito, todo hacia arriba no podemos intervenir. Entonces, romano, aquí y aquí. Todo lo demás lo llevan superpuesto a lo romano. Para que nos hagamos una idea de cómo ha cambiado la zona. En el año 56, el vuelo americano, eso es la ermita. Todo lo que es el recinto, el arbolado, los bancos, los baños, todo eso no existía. Obviamente, pues eso, claro, afectaba al yacimiento. ¿Qué le vamos a negar? Pero estas cosas son así. Es un sitio vivo. Tiene que evolucionar. Y aquí un detalle. Esto que ven aquí abajo, eso es un basurero. Ya en la foto, en el vuelo americano, se intuye. No sé si lo pueden apreciar. Hay una manchita, se aprecia. Pues ese basurero de época romana da mucho que hablar. Por eso lo destaco. Es el basurero que destaco y entonces pueden ver en color estas estructuras. Estas estructuras abajo y las estructuras naranjas de arriba son de época romana. Mira, aquí tenemos unas piletas, ¿vale? El basurero y todo lo demás que es una serie de lagares de época romana y otros lagares medievales que se superponen y reaprovechan. Entonces, y esta es toda la otra zona, sector 2, sector 3, 4, que está, pues, digamos que yo pude excavar hasta ahí, y aquí por arriba no está excavado. O sea, solamente lo que se vio inicialmente. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los de atrás. O sea, y estos de aquí, 10 edificios. Y estamos hablando de esto de profundidad. Debajo de un camino, que
importante destacarlo. Bueno, esto es una vista aérea un poquito de un punto para que puedan ver un poquito la entidad de los restos. Se puede apreciar las estructuras medievales y estas de aquí, que son piletas de época romana. Esa está desmantelada y reaprovechada. Por eso digo que lo medieval camufla lo romano y es muy difícil de interpretar al final cómo funciona. Toda la zona tiene material romano extendido por todo. Es un jaleo increíble ver cómo funciona eso, porque está haciendo que los en época medieval están reutilizando todo, están mezclando todo y ya no sabes cómo funciona cada cosa. Porque no sabes cómo funciona. Material romano, muchísimo. Material medieval, escaso, tirando a nada, 4 cosas así, pero al final las estructuras son medievales. ¿Cómo lo sabemos? Pues precisamente porque excavando uno de esos muros que se ven por ahí detrás, salió una moneda de Alfonso X. Un pequeño óvulo que nos está fechando la creación de ese muro. Ya estamos, lo que comentaba antes, siglo XIII, vuelven a poblar. La imagen se ve mucho mejor. Tenemos piletas romanas, 1, 2, 3, las presas, y al fondo estaría lo que era el basurero. Entonces todo lo demás está superpuesto y debajo de estas estructuras empezaban a verse otras de época romana. Lo curioso de esto es el hecho de que la funcionalidad es la misma. Tenemos unos elementos, unos edificios productivos de época romana. No sabemos si para vino, aceite. Yo me decanto un poquito más por el vino, por el hecho de que la zona ha sido históricamente, y se cita también en fuentes, rica en vides, hasta que la filosera en el del 19 se lo limpia todo. Y luego, pues eso, los 3 lagares de época medieval, que es justamente lo mismo, en el mismo sitio. Por algo se están poniendo ahí. Al final la vega del río es muy buena. Y por lo que me comentaron algunos vecinos, hasta prácticamente hace 80 años había vides en la zona. Luego ya empezaron a arrancarlas porque era más compatible y más daba más riqueza el cereal, el girasol. Entonces, pues, al final aprovechan un poquito más la riqueza del pueblo, funciona así. La excavación, vamos a ver. Bueno, esto es para que se hagan una idea lo que comentaba, las estructuras de época romana de producción. 1, 2, 3 piletas, un murito, ahí a la derecha lo que señaló con un círculo rojo, precisamente una anomalía que daba el geograma, que nos decía que había un elemento compatible en una cista, una estructura en forma de cista. Pues un poquito más, o sea, se veía. Luego aquí, esta parte, hay unos muros totalmente arrasados que están con muchísimo material romano en la cimentación. Entonces, creemos que son de época romana, aunque es más hipótesis que otra cosa, pero estaban totalmente arrasados, estaban expoliados. Se ve la franja y no queda mucho. Entonces, esto sería lo que es la E2 o la estancia 2, como la denominamos, un edificio de época medieval moderna destinada a la producción del vino, que se asienta y reaprovecha una serie de estructuras romanas, como ya he comentado. Entonces es importante, es que esa pileta de ahí es exactamente igual que la otra, y lo que hacen es que la rompen, rellenan, y tuvimos la suerte de que conserva el suelo de romboidal, de urrexa, de reticulatum, que es una serie de rombitos de ese tamaño que se aprovechan. En el basurero, que es lo que comenté antes, salieron cientos de piezas de ese tipo. Igual que salieron bastantes fragmentos de las piezas de prensa para el vino o para el aceite, no voy a enseñarme solamente una cosa, muchísimos restos de piezas de contenedores de almacenaje tipo Dolium, que son muy parecidos a los que salen en otros sitios como las casas de Luján o en el entorno de Segovia. Hay una serie de villas excavadas y todas dan repertorio cerámico muy parecido a estas. Suelen ser piezas de almacenaje, no son grandes contenedores, son contenedores de pequeño y medio tamaño y que estaban más bien destinados al almacenamiento propio del espacio doméstico, no está destinado a un comercio a gran escala.
Aparte, mira, quiero destacar que aquí, eso plaquita que veis ahí, eso que se ve gris, es una placa de lápiz especulares. Es un fragmento de lápiz así de grande que cogieron y lo reaprovecharon para construir la estructura medieval. Les digo, están continuamente desmontando estructuras y aprovechándolas. Reciclaje puro y duro. Es muy común en la antigüedad, pero eso nos complica mucho entender cómo funciona. Porque al final estás viendo una serie de estructuras que, pues no cuando nos pusimos el decapado de primeras, lo comentaba mucho con mis compañeros, nos sale una primera estructura de Pusillanimum de una calidad increíble. Y decíamos, esto está relacionado con el agua, aquí hay algo hidráulico. Bien, empezamos a decapar y nos empiezan a salir las planchas estas blancas. Y aquí hay algo, aquí está esto muy bien, vamos a ver cómo funciona. Ya estábamos acabando el basurero, estábamos saliendo unos materiales buenísimos, una calidad excepcional, cerámicas de importaciones de todo el imperio, fragmentos de mármol, o sea, cosas potentes. Y estábamos diciendo, vamos a hacer una villa aquí gigante. Pues sí, habrá una villa, pero estamos en la parte productiva. ¿Dónde está la villa o el vicus? El edificio, y además tiene que ser importante por el material arquitectónico que sale en el vertedero. Pues seguramente está o debajo de la propia ermita o en el alrededor, que es muy común. Pero además que es que tiene que haber algo gigante por los propios materiales. Es una idea para que vean un poquito la estructura que tendría lo medieval. Una imagen más cercana. Es interesante también estas estructuras porque la pileta principal, la pileta 1, la encontramos colmatada. No lo habían aprovechado en la época medieval. Las otras dos, esta estaba colmatada, pero la habían desmantelado. Y la otra la habían reutilizado para hacer la masa de las piletas medievales, con el arma de mortero y demás. Entonces, tenemos la suerte de que esta conserva lo que comentaba, el revoque perfectamente de Pusillanimum y todo el reticulatum perfecto con su cazuelita para la decantación, que aquí no se aprieta, pero aquí sí. Y la otra, que es curiosa también, con su relleno, con los restos de yeso y demás para hacer precisamente la prueba. La mía me dijeron, bueno, perfecto, que no tengo que hacer aquí nada, ya tengo aquí el hueco para hacer yo la masa. Ahora, esa de aquí es la curiosa. Estaba rellena de antiguo, no lo habían tocado. Y dentro, una lucerna. Con otros materiales romanos, pero una lucerna completa. Es una forma, además, que da muy buenas fechas. Es una terra sigillata hispánica tardía, concretamente la forma 50, pero que da unas fechas que estamos hablando de un siglo IV, incluso se puede alargar hasta el siglo V. Entonces ya, lo que comentaba, sabemos que tenemos siglo I hasta siglo IV, V. Además, justamente al lado nos aparece una pequeña monedita de Constantino. Volvemos al siglo IV. Ya estamos otra vez con dos puntos. Siglo I, siglo IV. Y ahora me voy al basurero, al chiquitín. Esto es la foto inicial. La mancha, 3 metros de largo, o sea, 3 metros de ancho, 10 metros de largo, y después de un poco de pico y de pala, 3 metros de profundidad. O sea, perdón, 10, 5 y 3. Mucha tierra. Y eso fue cuando se quedó como un cráter. Un cráter. Ahora, aquí dentro ha salido un repertorio cerámico, de vidrios, de metales, arquitectónicos y demás, que nos está moviendo, y de fauna, bastante potente también, que nos, creo que me dijeron ayer, 171 kilos de fauna. Sí, sí. El repertorio de material que sale de aquí, aparte de la calidad, lo interesante que tiene es que prácticamente todo nos está moviendo un arco cronológico entre el siglo I y el tercero, aunque la media cronológica nos está dando un siglo primero, mediados, o sea, segunda mitad del siglo I a mediados del siglo II. Vamos ahí en horquilla de estos. 50 después, 150, ahí estamos. Para que nos hagamos una idea.
Ahora, materiales. Aquí una compañera pues restaurando una de las piezas, haciendo la limpieza después de haberla remontado. Esa es de vitrina. Ya te la traeré. Lo prometo. No te acabas. No, además, quiero destacar eso, que cuando hablamos de los materiales hay que entender que en la excavación puedes tener la suerte de que no salga mucho, o tener la mala suerte, entre comillas, que tuve yo, que te salgan a un agujero como ese y te salgan 80 cajas repletas de cerámica, y para que hagamos ese material hay que lavarlo, hay que silarlo, pieza a pieza, y así la más pequeña. Y luego, pues, si tienes la suerte de tener un restaurador y demás, puedes remontar algunas piezas y luego lleva un jaleo detrás bastante importante. Urbanos tiene casi 20.000 registros. Casi. 20.000 registros. O sea, 20.000 fragmentitos entre unas cosas y otras. Y hay algunas cosas que no están... Por ejemplo, las piezas de reticulatum, los ladrillitos, obviamente no hemos hilado ladrillo a ladrillo, pero a lo mejor hay 150 ladrillos completos. Eso es un volumen que luego pues, no quieren mucho. Sí. Entonces, el proceso, pues, al final es sentarte tú en tu silla y empezar a ver. Una pequeña jarrita que salió, que es un vasito, que es una pieza de engobe que tiene paralelos en Aragón, concretamente, y son jarritas que sirven para beber. Pero son piezas que igual, finales del siglo I después de Cristo, ¿verdad? Estamos tirando todo el rato. O sea, primero después de Cristo, segundo después de Cristo, lo voy a repetir hasta la saciedad, en lo que viene ahora. Lo siento. Puntualizo. Las piezas que he puesto, los dibujos, no todas las piezas están completas. Las he puesto así para que se pueda hacer una idea de cómo eran las formas. Hay algunas que están más completas, otras menos, pero para que nos hagamos una idea de cómo están las formas. La pieza a la derecha es cómo salió un campo y luego restaurado. Y bueno, pues un ejemplo de cómo suelen salir los fragmentos. O sea, que esta realmente es esta aquí, en la forma 2. Entonces, cuando realizamos el análisis del conjunto cerámico que recuperamos en urbanos, vemos que hay una clara predominancia de la cerámica común, y entendemos esto en sentido amplio. En esta categoría vamos a incluir la cerámica común de uso cotidiano, la pintada de tradición indígena, cerámicas de cocina, y que bueno, estas se vinculan tanto a usos culinarios como a procesos térmicos, además de los recipientes y contenedores tipo dórico. Estas piezas cerámicas lo que nos están hablando es tanto de las prácticas domésticas como de la producción en el propio asentamiento. No las he reflejado en la ponencia porque es una cantidad tan abrumadora que quería centrarme sobre todo en la vajilla y demás, que son lo que dan más fechas más concretas. Entonces, centrándonos precisamente en estas cerámicas finas de mesa, pues destaca las producciones, la terra sigillata hispánica, que es la que mayor representación tiene. También tenemos sudrálica, tenemos itálica y un par de fragmentos de africana declarada, que son igualmente todos siglo I, continuamente. Entonces, todas ellas nos están dando una información acerca del consumo y de los circuitos de intercambio. Volvemos a las calzadas. La ubicación urbana con las calzadas que comunican, precisamente está muy bien situada para estar continuamente. Sacamos los productos que estemos trayendo, tanto el agri como el vino, lo que toque, y recibimos. Y además, junto a este repertorio de vajilla de terra sigillata, pues hemos recuperado cáscaras de huevo, o sea, cerámica tipo cáscara de huevo, que es bastante extraña, bastante un poco común. Además, literalmente se llama cáscara de huevo porque es que es fina como una cáscara de huevo. Que pues ahora hacemos un poco original en cuanto a los veces. Entonces, pues tenemos paredes finas, la cerámica de engobe, como he comentado antes, y demás. Entonces, vamos a ver un poquito de la terra sigillata hispánica. La muestra tiene una representación y una variedad tipológica, precisamente
en la que destacan los platos, las formas 15-17, que serían estos de aquí abajo, la forma 18, que es otro tipo de plato, y luego pues todos los cuencos de la forma 17, que son estos. Son formas que siguen los formatos que se producen en los formatos que se producen en la Galia. Pero al final estamos en Italia, luego la gente se van a la Galia y luego a España. Al final lo que son es copias de unos a otros. Documentamos la forma 18, luego también tenemos estas piezas. La cronología de estas formas se extienden desde el segundo cuarto del siglo I hasta mediados del tercero. Pero se concentran especialmente a finales del siglo I y durante el siglo II, cuando se producen en mayor cantidad y tienen una mayor distribución. Pues, aparte de estas formas, tenemos una serie de cuencos, por ejemplo, la forma 8. Estaremos esta parte aquí, esta es la forma 8. La forma 8, que se utiliza también entre los siglos I y IV, digo que muchos materiales tienen pervivencia durante mucho tiempo, pero si los empezamos a sumar uno tras otro, prácticamente empiezan a acotarnos, a darnos una media cronológica que nos vuelve a acotar siempre primero y segundo. Es verdad que algunos tienen una pervivencia y otros al revés. Hay piezas, como voy a citar ahora después, que directamente es que en esta época no se fabrican, pero a veces hay el canto de la abuela, como se suele decir, aparecen a veces. Entonces, también tenemos las formas como los tipos 24 y 25 tan bulidados y no bulidados, o la forma 2, conísima barboquina, que estaríamos en estos de aquí abajo y en estos de aquí. Además tenemos 3 ejemplares de una jarra, que sería esa pieza de arriba, que es una jarra de tipo 1, que se llama, y aparte pues tenemos todas estas piezas que he citado son cerámicas lisas, no llevan decoración. A lo mejor llevan un poquito de barbotina o algún elemento plástico, pero no están decoradas, porque la sigilata se hace a molde y no llevan una decoración. Sin embargo, las de arriba sí que suelen llevar decoraciones, básicamente. Tenemos 3 tipos de cuencos. Tenemos la forma 29, la forma 37 y la forma 30. 29, 30, o sea, 30 y 27. Estas piezas, además lo digo, en la pieza concretamente del ejemplar tipo 30 y sobre todo, la 29 desaparece a finales del siglo I, para que nos hagamos una idea, y luego el tipo 37 aparece en torno a las 60-70 después de Cristo. O sea, todos estamos viendo eso. Uno desaparece a finales del siglo I, otro aparece y los tenemos representados. Además tenemos varios sellos que nos dan precisamente estas cronologías también. Pasaríamos luego a la sigilata de producciones galas, a la sultánica. Aquí destacar que tenemos 3 ejemplos de marmorata, que es una producción bastante poco común, que se produce en el taller de Rofesán, que lo he dicho bien, que es una producción que se da precisamente entre el 14 y el 80 después de Cristo. Es un momento muy concreto. Este tipo de sigilata es una sigilata con un barniz amarillo, luego le dan un toque así rojo, que parece como un mármol, o es un marmorata. Pero son poco comunes y parece que les costaba bastante fabricarlas y al final no triunfaron. La complicación no les molaba mucho. La otra es más sencilla. Entonces, precisamente de estas cronologías tenemos un sello que nos habla precisamente de este taller y nos da año 80 también. Entonces, el repertorio cerámico, pues como pueden ver, se parece mucho a lo que encontramos en España, pues al final se van copiando nosotros. Tenemos esta pieza, que es un cáliz. Está bastante completita, tenemos todo el borde y no llegamos a tener el pie, pero bueno, al final se entiende muy bien. Es una pieza lisa, que también es extraña. Y pararíamos, por ejemplo, a la pieza que he comentado antes, que no es reproducida. Esta pieza, esta es como sería completa y este es el fragmento que tenemos. Es un fragmento que se produce hasta el año 20 después de Cristo. Es un fragmento de Italia. Son sigilata itálica. Entonces se producen hasta el año 20. Al final no es una pieza que esté, o sea, seguramente haya llegado, la hayan mantenido un tiempo y luego al final la han desechado. Como todos los lugares, se te rompe, o sea, a la basura.
Y es un ejemplo residual de lo que suele aparecer. A veces tenemos piezas, como comentaba, que perduran más tiempo, otras que son elementos residuales que aparecen. La pieza que he comentado antes de cerámica engodada tiene paralelos en Aragón, que igualmente están fechadas en el siglo I, son jarritas que se usan para beber, o esta, que es una pared de finas, que igualmente tenemos paralelos en Segóbriga también, y es un cuenco tipo Mayer 25 será. Al final son producciones bastante de buena calidad y se usan en el servicio de mesa de lujo. A estas, que aunque no las he metido, sumamos las cáscaras de huevo que he indicado anteriormente, o un ejemplar de una forma que era una forma de paredes finas, que es un pequeño cubilete. Solamente hemos conservado la parte de abajo. No la he podido dibujar porque no tenía la pieza en este momento a mano, pero es una pieza que se conoce en las producciones de la península, y tienes producciones en pastas grises como oxidantes. La que tenemos nosotros es de pasta gris y se fecha en el siglo I después de Cristo. Entonces, una y otra vez nos está remitiendo todo a una cronología más o menos continua que se va repitiendo. Las cerámicas de tradición indígena. Estas se conocen y están requete estudiadas en Segóbriga, en Complutum, en Cabarra, hay un montón de sitios en las que están documentadas. Pero estas formas concretamente están documentadas. Como aquí en una vitrina aquí a la izquierda, ahí van las piezas del estilo. Son piezas muy bonitas y al final son cerámica romana que está imitando a lo anterior, a las cerámicas carpetanas que teníamos en el momento. Estas concretamente se adscriben al grupo Meseta Sur, que estudió Abascal, y que él hace especial referencia a los talleres que hay en Segóbriga y en Villa de Villaverde. Tenemos tres ejemplos bien que podemos documentar y escribir de forma morfológicamente, a las Abascal 17 y Abascal 18. El mejor ejemplo es un poquito regular. Esta de aquí, digamos una olla que tiene una decoración que se llama escalera oblicua. Son líneas como si fuesen motivos vegetales. Y luego las otras, pues tenemos las que ven aquí, son representaciones que hay en Segovia, están fechadas y más o menos se mueven en torno al 40-80 en una fase Claudio-Vespasiano. Repetimos otra vez y volvemos a las temas cronológicas. Sorpresa. Cuando salió esta pieza, la verdad es que nos quedamos un poco impactados. Es una antefija. Las mismas que salen en Segovia. Son las mismas piezas que salen en Segovia. En el foro, en las termas. Yo no he encontrado si hay más fuera. Es que no lo he encontrado porque es un poquito complicado las publicaciones. Por eso, concretamente, estas son las que están estudiadas y están publicadas precisamente por Juan Abascal, y son las mismas, y te está hablando de que o bien podemos tener el taller, porque no lo he comentado antes, al sur del basurero hay dos piletas que están excavadas en el propio terreno arcilloso y luego tienen las paredes están hechas con ladrillos y tienen como un revoque en arcilla. ¿Para qué servían? Pues no lo tenemos muy claro. Lo único que sé es que estaban colmatadas con desechos de producción alfarera, con restos de ladrillos y de baldosas con fallos de cocción. Entonces, probablemente al lado, muy cerquita, tiene que haber un alfar, una serie de hornos, muy posiblemente. A lo mejor tenemos un taller de producción, la pericia y demás, y aquí estuvieron publicando, puede ser. O a lo mejor vamos a tirarnos un poco, vamos a subirnos un poquito y vamos a pensar que en humanos tenemos a lo mejor algo potente y algún potentado que le permite tener las mismas decoraciones
que tenían en el foro y las termas de la propia ciudad de Segovia, que está a 18 kilómetros. Está al lado. Es una pieza bastante interesante. Vamos a ir avanzando y llegamos a los vídeos. Igualmente, los mismos vídeos también nos vuelven a dar fechas muy buenas, además son piezas de calidad. Pasa igual que con la cerámica. He preferido hacer las piezas más o menos completas porque los fragmentos son estos. Y de esto sabemos que es eso. Tengo la suerte de contar con una persona que conoce bastante el vidrio y me ha podido ayudar porque la verdad yo cerámica aún, pero vidrio poco. Entonces, ese fragmento y la pieza que tiene al lado es muy interesante porque es una cerámica, un vaso de vidrio que se conoce o está catalogado como ISINS 21. Tiene un paralelo que se conoce en la provincia de Segovia y es una forma que tiene una decoración que se conoce como panal de abeja, que es, aquí, tienen como pequeños ovales, formas que conforman como un entramado que se parece a un panal de abeja. Pues esta es una producción que viene de Oriente. Son producciones que inicialmente se piensan que vienen de la zona de Siria y de Egipto, aunque últimamente hay algún investigador que propone que en Italia puede haber algún taller, pero igualmente aquí vienen de Oriente, en principio. Habría que hacer un estudio completo de pero la verdad es que el vídeo es muy complicado de analizar y todo. A esto vamos a sumar esos dos cuencos, que también tienen paralelos en Segovia, que se llaman cuencos de costillas. Igual son piezas muy exitosas durante el siglo I, toda la segunda mitad del siglo I. Junto a ellos aparecieron otros fragmentos de vidrio, de pequeños ungüentarios, forma esférica, piriforme, al final es una pequeña botellita, y son muy comunes en el siglo I. Tenemos tres concretamente. Y los dos fragmentos que pongo a la derecha también son bastante interesantes, porque son fragmentos que posiblemente pertenezcan a una botella. Estamos hablando de un fragmento de vidrio de este tamaño, o sea, que no son pequeños. Y tienes decoración vegetal y epigráfica, también con paralelos en Segovia. Además, la vegetal creo que es exactamente la misma forma. Tuvimos la suerte de poder consultar una tesis doctoral bastante potente, la verdad. De Sánchez de Prados, que es un trabajazo increíble, la verdad, o sea, un trabajo muy rico en la que ha hecho esta mujer. Ahora, otro detallito que nos ha dado el basurero. En la parte superior izquierda tenemos una pequeña aguja, un acus, creemos, de pasta vítrea, también en azul cobalto. Son piezas bastante escasas, son muy escasas. En la península sé que hay algún ejemplo, no he podido encontrar paralelos con esta concretamente porque los ejemplos que hay precisamente son de la parte posterior, no precisamente de la parte de donde está la aguja. Entonces me decanto más porque sea un acus y no un removedor, porque estos últimos suelen ser lo que es en vez de una punta tienen suelen ser planos, o para remover o para aplicarse perfumes o bencinas. En principio pues parece eso, pero es un poco es para darle una vuelta y demás. Y bueno, junto a él podemos ver una serie de otros acus, en este caso de industria de hueso. Bueno, pues, por ejemplo, al final son muy parecidos, son para el pelo, para punzones. Aquí hay un repertorio junto a acus, también tenemos punzones, hay alguna aguja, o sea, hay un repertorio importante también de industria ósea. A estos hemos de sumar, que no lo he puesto, aparece un cuchillo de hierro y una de las cachas del mango, que también está conservada. O sea, hay bastante material ahí de uso cotidiano. Al final se te rompen las cosas y lo vas tirando todo al mismo sitio, porque la verdad es que el sitio, material poco no tenía. Ahora vamos a pasar un poquito pues, a los metales. La parte inferior abajo, aquí,
la moneda de Constantino que indicaba antes, que nos fechaba precisamente en el siglo IV, otra parte de lo que es la última fase de Urbanos. Y en la parte superior, bastante machacada, tenemos unas de Augusto, que viene de Kaiser Augusto. Este salió en el basurero. Nuevamente nos vamos al siglo I. Está bastante machacado, o sea que estuvo un tiempo dando vueltas. Y en lo que es la lámina que ven, tenemos, he reflejado algunos de los objetos en bronce que aparecieron. Entonces, en la parte superior tenemos una fíbula tipo latero, que al final es una pieza de bastante interés porque tiene una pequeña incrustación de una piedra semipreciosa. Hay que restaurarla, tiene las incrustaciones, pero está completa y la verdad es que únicamente le falta la aguja. Y luego tenemos objetos de uso de adorno personal, como el canutillo de bronce, que al final seguramente es para ponerse en el pelo tipo tirabuzón, o un anillo, este caso del anillo es de hierro, pero tenía el hueco del engaste de la pieza, que seguramente una cornalina o algún ejemplo de detalle, que son muy comunes. Y luego en la parte inferior pues tenemos dos piezas que son espátulas o sondas de uso cirujano. Son piezas que además la de la izquierda está más trabajada y está bastante más machacada, pero la de la derecha se conserva muy bien. Aparte tiene como una decoración, una filigrana que rodea, muy bonita además. Y terminando un poquillo con los materiales, que me podría pasar horas y horas. La fauna. Esto es el principio de la excavación del basurero. Salía fauna, pero a patadas. Hay que destacar el caso de Urbanos, concretamente este basurero, que hay una presencia altísima de bovino, o sea, de bóvidos y equinos, por encima de lo que es el ovicáprido, o sea, cabra y oveja. Muchas veces es muy complicado diferenciar, y esto es algo que no es muy común. Normalmente en lo que es cabra y oveja suele representar un número mayor. Entonces, me comentan los expertos que me han hecho una mano que es bastante poco común y que parece que tenemos a los hijos de Roma en el yacimiento. La frase de la cual me costaba mucho la carne de la vaca vieja. La vaca rubia le molaba bastante. Bueno, dicho todo esto, con todo esto, pues lo que quería una pequeña imagen de la representación de la gráfica de todo lo que he representado. Caballo, asno, equido, vaca, ovicaprino, cerdo, perro, gato, ciervo, jabalí, conejo, liebre. O sea, tenemos de todo, en mayor o menor medida. Lo que he comentado antes, tuvimos la suerte de que se evitó la destrucción del yacimiento, se pasó por debajo y se conservó. Se volvió a tapar, se puso un protectil, se echó una capa de tierra y luego se levantó el camino. Debajo de todo, de ahí, a la izquierda, lo que es el arbolado es la ermita de Urbanos. Está conservado debajo. Se conserva. Tenemos la suerte de que, quitando el camino de ahí, se podría volver a intervenir. Se podría recuperar y poner en valor el yacimiento. Sí, va a costar porque el camino, con el tránsito que tiene tela, pero se puede. Y bueno, pues simplemente dar las gracias tanto a vosotros por aguantarme, que puedo ser muy cansino de estas cosas, como al equipo de arqueólogos que tuve conmigo, que al final son compañeros y amigos, a los propios peones, que no los he puesto, pero se hicieron un trabajazo increíble, y sobre todo pues a la gente que me ha hecho una mano luego en el estudio de materiales, a Begoña Serrano, de la Universidad de Granada, que me ha estudiado la cerámica, a Inmaculada Mariño con el vídeo, y a Margarita Morales y a Juan Antonio Riquelme de la UJA y de la UCO, de la Universidad de Córdoba, que me han estado echando una mano con la fauna y con lo que tengo previsto en el futuro, pues exponer estos datos que hemos sacado, o publicarlos, bueno, con todos ellos, aquí no vamos para adelante. Entonces, cierro diciendo lo que he comentado ya varias veces. El yacimiento de Urbanos tiene un potencial increíble,
tanto por materiales como por la propia ubicación, es que está muy bien situado. Está muy cercano al pueblo, tiene un arraigo cultural en la población local. O sea, al final forma parte de su historia, de su tradición. Voy aquí, yo no puedo decir voy a acabar aquí, no, pero sí que quiero tender la mano o lanzar el guante a quien lo quiera coger, no solamente de la empresa privada o de la academia, me da igual, y a las instituciones. Oye, eso está aquí, o sea, podéis pelear, hay muchas formas y tiene mucho potencial, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy sugerente, muchísimas cosas, y muchas personas apuntadas. Pues seguramente el público también tenga muchas dudas o, bueno, muchas sugerencias también. Es el momento, es la hora. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora. O calle para siempre. ¿Dónde está ahora mismo el material que hemos visto? Por el momento lo tengo depositado en los almacenes de mi empresa, porque estamos en estudio todavía de muchos de ellos. Espero en los próximos meses empezar a hacer viajes y descargas al Museo de Cuenca, porque hay que hacer unos cuantos. Son muchas cajas de material. Entonces estamos en proceso de terminar de estudiar el material, que al final pues lleva bastante más trabajo de lo que llevaría un yacimiento de pequeñas dimensiones. Y he comentado, Urbanos, solamente el basurero salieron 80 cajas tipo fruta, canastas, hasta arriba de cerámica, de vidrio, de todo. Entonces al final son muchos fragmentos a estudiar y llevan muchísimo tiempo. Y obviamente pues trabajando en otros proyectos pues tienes que dedicarle poco a poco el tiempo. Pero estamos casi a punto de poder depositarlo aquí. Y supongo que Miguel estará encantado de hacer un hueco en una vitrina. Aquí tienen cuentas abiertas siempre, ya sabes. ¿Tú piensas que la población era una población industrial? Como has hablado del vino, que por lo que ha salido ya era importante, estaba Segovia pegando. A ver, en y Segovia, no de Valeria tampoco. Sí, Segovia tiene alrededor de Segovia hay una cantidad de vilas asociadas precisamente a la producción para surtir a la propia ciudad. No descarto de que Urbanos sea uno de esos, pero aparte de eso tiene que tener algo más de entidad que un mero punto de producción agrícola, por el hecho de los materiales que salen. O sea, una villa normal, un sitio de producción normalmente no va a tener esa cantidad de material de lujo y de importaciones. Los hay, sí, pero no tan surtido. Todo a la hora de lo que comentaban antes, fija que sale, normalmente no la vas a encontrar en un sitio de nada. Además, no lo he comentado precisamente, salió una pequeña pila de mármol de una especie de vamos a decir como una bañera, una pieza que estamos viendo a ver si conseguimos identificar de dónde viene, que es que identificar el mármol es un poco complicado a veces. Es que inclusive en el comentario que haces, lo que ha parecido de carnes que consumían y tal, era gente de nivel. Sí, además es que lo que nos pasa es eso, que tenemos a ver, hay que tener en cuenta que 11 hectáreas que tiene el yacimiento. Nosotros hemos intervenido, hemos decapado 1.500 metros cuadrados, 11 hectáreas, y hemos excavado unos 300 metros cuadrados. Lo hemos tocado. O sea, que ahí hay para tirar. Tiene Noeda 10, me parece. O sea, me refiero que simplemente hemos cogido un grano de un mar gigantesco que puede haber allí, a saber. Si es que el yacimiento es enorme, las cosas que nosotros hemos quitado de una pequeña, hemos visto un poquito, y lo que comentabas es que lo que nos pasa es que lo medieval y lo moderno no está. Obviamente para poder llegar a lo romano hay que destruir lo que hay encima y no vas a cargarte los lagares medievales para poder llegar abajo. Ojalá tuviésemos Es que posiblemente los medievales lo fueron construyendo aprovechando la construcción que ya había ahí. Es lo que nos pasa. Se hizo mucho. Sí. Entonces, ¿por qué desde el siglo IV ya se corta y llegamos al siglo XII?
Pues no ya de visigodo ni de otros, se corta de monte. En urbanos o en medio tocado sí. A 800 metros al sureste hay un yacimiento, hay un pequeño promontorio que se llama Santa Brígida, que tiene una cronología cuarto-quinto. Y luego en el entorno de la propia del Fluido Jiguel hacia Torrejoncillo sí que hay referencias en carta arqueológica de que hay visigodo. Pero en lo que es donde está urbano parece ser que lo abandonan. ¿Por qué? Pues seguramente la inestabilidad que tiene el periodo romano del siglo IV-V, que es bastante inestable, hace que abandonen el llano y se suban a un alto. Es bastante común en muchos yacimientos. Abandonas la zona que no son defendibles y te vas a las alturas porque si viene el vecino te quita la cosa muy fácil, básicamente. O sea, que se pudo abandonar por ese motivo. Seguramente. Carlos. Futuro, creo. Perdona, si te pones de pie, te oímos mejor, si no te importa. Sí, vamos a ver. La intervención que estás describiendo se localiza en concreto sobre el camino, sobre lo que es la infraestructura pública, o sea, que se ve afectada por otra infraestructura. La parte de la intervención que se pudiera haber desarrollado en las parcelas colindantes de titularidad privada no se puede desarrollar, no se puede intervenir precisamente porque no queda dentro de zona de afección. O sea, hay que tener muy en cuenta que la carga del coste que supone esta intervención arqueológica es una medida correctora que se impone al promotor de esa infraestructura. Y no se puede desarrollar en zonas donde no se vaya a afectar, excepto que se obligue a que haya una modificación del trazado. Por eso fue tan complicado el llegar a la solución de generar una INCA para no afectar al yacimiento, porque la alternativa era meternos en una parcela privada. Y aparte, lo que hablábamos en su día, ¿hasta dónde llega el yacimiento? Claro, el trazado había que modificarlo, pero vamos a movernos 200 metros y estábamos viendo que a 200 metros salía material y a 400 salía material. Entonces, ¿hasta dónde hay que mover la infraestructura? Claro, la empresa promotora tiene que poner todos esos gastos. Eso es una cosa que hay que tenerlo en cuenta. Al final, la opción a la que se llegó, pues eso, pasar por debajo, claro, sí. ¿La mejor solución? Sí. Es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en los periodos en las fases de redacción de proyectos, de planificación. Por eso insistimos tanto que cuando se clasifiquen este tipo de infraestructuras que aparentemente solo afectan a 50-60 centímetros de lo que es un recorrido de un camino, en realidad pueden afectar a muchas partes del yacimiento a lo largo de todo el trazado, ¿no? Y cuanta más información se disponga en fase de redacción o en anteproyecto, menos problemas, entre comillas, luego suponen para la infraestructura, aunque bienvenidos sean los problemas en este sentido, ¿sí? Sí. Aunque algunos no nos quieren creer. No, eso está claro. Al final el arqueólogo siempre es el enemigo, o el malo a batir muchas veces. Pero bueno, no nos dejamos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo voy a hacer una pequeña intervención. Primero, felicitar a Fernando, a todo su equipo, y felicitar también a Carlos y a la gente que habéis trabajado aquí, porque esta solución de la INCA es una cosa súper complicada. Yo he sufrido, yo he trabajado en obras públicas mucho tiempo, hace mucho antes de tener museos, y que una promotora te permita salvar un yacimiento, que al final lo estás salvando de alguna manera, con una inversión de esas características, chapó, de verdad que chapó. Y bueno, pues la verdad es que me ha parecido fantástico, primero porque nos habla de un espacio, estamos hablando de 18 kilómetros de Segóbriga, es un espacio prácticamente suburbano, o sea, es un espacio totalmente relacionado con la ciudad. Lo que tenemos aquí es lo mismo que tenemos en la ciudad, y seguramente muchos de los bienes que hay aquí, casi todos, vayan a la ciudad. El hecho de que tengamos este material tan fantástico nos habla sobre todo de la importancia del lápiz. No lo olvidemos. Tenemos una mina de lápiz ahí a pleno rendimiento, unos materiales que, bueno, estamos hablando de sigilatas aretinas, subgálicas, paredes finas, bueno, una barbaridad. O sea, tenemos material de la creme, ¿no? O sea, unos circuitos comerciales muy interesantes relacionados con Segóbriga, relacionados con todo el entorno,
el territorio, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece un sitio que pone en valor no solamente la ciudad de Segovia, que es la que más conocemos y la que más oímos, sino todo el territorio, ¿no? De la importancia del territorio que hay alrededor, ¿no? Y me parece también muy interesante el tema del basurero. O sea, este basurero que, por las fechas que nos dan, estamos hablando de eso, finales del primero, mediados del segundo, ahí un poco justos, se colmata en un momento determinado. O sea, los basureros generalmente no están abiertos. Es un momento en que se acumula el residuo que hay debido a algo. Yo creo que es un momento, no lo sé, habría que verlo, pero debe ser algo relacionado con alguna remodelación del yacimiento, ¿no? En un sitio donde posiblemente durante mucho tiempo están tirando los restos de la comida, por eso tienen tanta fauna, pues en un momento dado lo colmatan y deciden tirar todos los restos de una remodelación, pues eso, que a partir del mediados del siglo II, posiblemente relacionado también con un cambio en las prácticas de explotación del lápiz, que estamos ahí al final en el tercero, en el que esto va cambiando, pues cambia también la fisonomía del yacimiento, ¿no? Entonces la verdad es que me ha parecido muy muy interesante. Yo estoy deseando, aunque me amenazas con muchas cajas de material, estoy deseando tener este material aquí. Y la verdad es que estas cosas me gusta que lo veáis también vosotros, porque nos reafirma de que en el museo debemos ampliarlo y poner estos materiales, y que el yacimiento de Urbanos nos permita conocer realmente el territorio como es, no solamente las grandes ciudades, sino el territorio de Cuenca, que, bueno, como sabéis y como he dicho al principio, todo el mundo en su pueblo tiene unos restos. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es posiblemente el resto de un gran espacio, un vicus, una vila, no sabemos, una granja, algo relacionado con la ciudad, algo relacionado con la minería, no lo sabemos realmente, pero lo que nos permite es conocer el territorio conquense en su esplendor, ¿no? Realmente su magnitud. Entonces, bueno, felicitaros a ambos. La verdad es que me ha parecido muy interesante el yacimiento, la conferencia, muy interesante el yacimiento. Y nada, pues yo también soy de los que tomo el guante e intentaré que Urbanos esté en la próxima modificación de la posición permanente. Si no tenemos nada más, muchísimas gracias. Os espero aquí. Bueno, aquí no. La siguiente conferencia será en la sede de la Universidad de Menéndez Pelayo, es el cierre del ciclo. Lo haremos sobre el yacimiento de Cirilluelos. Hemos visto durante diferentes momentos. Cirilluelos es un yacimiento ya tardo antiguo, os lo habla al final de este momento imperial, seguramente inicio del momento alto medieval, ¿no? Y ya nos iniciará también con el siguiente ciclo, que ya lo tenemos prácticamente montado para la siguiente semestre, y que no voy a desvelarlo porque espero que vengáis todos aquí. Así que muchísimas gracias y muchas gracias por venir aquí.